No sé, ¿hace cuánto tú no visitas a una persona que necesita conocer a Jesús? ¿O eres visitado por alguien que animó tu fe, que te bendijo de una manera excepcional? Eh, Hospedarse, alojarse en casas de otros, es bíblico y realmente Jesús fue el que nos enseñó a hacerlo, porque allí en la casa, mucho más que en un lugar como este, uno conoce cómo vive la persona y es más impactado. De eso es lo que quiero hablar en esta mañana, no porque pues, yo tenga muy buenas ideas, sino que la Escritura nos mueve a eso. Y quiero invitarles a leer conmigo un texto de la Escritura que se encuentra en Lucas, capítulo 19. Los 10 primeros versos de ese capítulo. Y vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, que tengo entendido la que ustedes leen los domingos, entonces leámosla allí. Dice así, este texto es un texto muy importante en la Escritura. Capítulo 19 nos empieza a mostrar cómo Jesús va camino hacia la cruz. Y camino a la cruz deja ver asuntos importantes de su corazón. Jesús nos muestra allí como los temas más centrales de su corazón y por qué estas historias fueron recolectadas por Lucas para un hombre llamado Teófilo, que de hecho si usted quiere un buen manual de discipulado, bueno, abra su Biblia. Lucas es uno de esos manuales de discipulado que te ayuda y te enseña a caminar con Jesús cada día. Reunión Colombia. Amigos que se aman a Dios y su misión. Entonces, en el capítulo 19 vamos a leer los primeros versos 1 al 10, dice así. Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo, era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre, ¡Zaqueo! Y le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría llevó a Jesús a su casa, pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Piense pues en estos días de reformas. Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Oramos. Cierra tus ojos y antes de yo orar, pon tu corazón delante del Señor. Nos ponemos delante de ti, Señor, esta mañana. Después de haber escuchado estos cantos, después de haber recibido esta información tan importante de los niños y al haber compartido con personas aquí en la comunidad. Ahora queremos, Señor, escuchar tu voz. Sinceramente, Señor, tú sabes que nosotros
Los que exponemos la palabra somos muy necesitados, como todos los que oímos tu palabra, Señor, de tu gracia. Pedimos esto, Señor, que tu gracia venga, nos visite, se hospede en nuestro corazón, Señor. Nos desespere en muchos momentos cuando queremos salirnos de ella. Y nos invite a caminar juntos, Señor, para hacer lo mismo que tú hacías. Buscar, Señor, a los que están perdidos y te necesitan como nosotros, Señor. Desde ya yo te pido, Padre, que pongas en nuestro corazón personas, familias que tal vez no hemos visitado, que podamos levantar la mano y decirle a alguien aquí en la iglesia, visítame, yo necesito que me acompañes, que te alojes en mi vida como en mi casa. Podamos ver, Señor, cómo tú eres presente en nosotros. Así lo prometiste, Señor, en Mateo. Estarías con nosotros todos los días hasta el fin. Así oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Si leíste el texto con detenimiento, te das cuenta que hay varios como momentos en este pasaje, las historias que se narran en diferentes aspectos como si fueran escenas de una obra. La primera escena que se narra aquí es que Jesús va caminando, va andando por una ciudad, dice el texto que va a Jericó y entra a esa ciudad. ¿Qué es lo que le mueve a entrar a esa ciudad? Y vamos a ver, a la luz de este texto y a la luz de otros pasajes que el Señor nos muestra, que es la invitación de Dios de tocar las vidas de personas que están perdidas. Aún en los momentos más difíciles, Jesús tenía tiempo para ir y rescatar lo que se había perdido. Su agenda muy diferente a la nuestra, completamente diferente. Y entra a este lugar y lo que ocurre es que toda la gente se agolpa para ver a este gran predicador que hace milagros. Al buen estilo clásico de nuestra Latinoamérica, cuando llega un gran predicador y noches de milagros, se agolpan las multitudes y llegan todos. ¿Y qué pasa con este hombre que aparece allí, enigmático, pequeño, bajito, millonario? Y quiere ver a Jesús. Seguramente había escuchado de su fama y quiere acercarse a ver a Jesús. Algo que llama la atención es que este Zaqueo, es su nombre, quiere ver a Jesús, pero no quiere involucrarse con él. Realmente quiere solamente escuchar acerca de Jesús, verlo, como si fuera un espectáculo de lejos. Entonces él decide buscar el mejor lugar y no encuentra, imagínatelo, detrás de la multitud, ahí tratando de ver, bajito. No sé por qué no usó el dinero para abrirse paso, ¿cierto? Tal vez eso haría un millonario. Venga, yo le pago a estos para que me den espacio y yo me hago enfrente. Pero lo que quería era verlo a la distancia y decide subirse a un árbol. ¿Ustedes se imaginan este hombre millonario ridículo en un sentido, subiéndose a un árbol para poder ver a ese gran predicador que pasaba por ahí? Bueno, esa es la primera escena que se nos narra. Este hombre termina en esos versos subido en el árbol, viendo pasar a Jesús. Pero ¿qué ocurre? Jesús va caminando, toda la multitud mirándolo, y él, que es Dios, sabe quién está subido en ese árbol. Lo mira. Esa es una progresión muy importante. Lo mira, lo llama y decide estar en casa. En casa no sabemos qué ocurre. En casa se nos narra sencillamente que Zaqueo se pone en pie y toma una decisión muy importante en su vida. Quizás movido porque la salvación ha llegado a su casa. Movido porque el Señor llega a las personas que, seamos honestos, tú y yo a nuestros ojos veríamos como repudiables. Eso es lo que presenta ahí el texto que hace la multitud. Y Jesús termina diciendo en este pasaje que este es un verdadero hijo de Abraham. ¿Por qué será?
con la frase de que el Hijo del Hombre, Él mismo, aún yendo hacia la cruz, que era el tema cúspide de la salvación para nosotros, decide ir a una casa de un hombre que era aborrecido. Y dice que vino a rescatar lo que se había perdido. Esa es nuestra escena y quiero moverte por esos 3 momentos también para entender qué es lo que el Señor quiere tratar con nosotros en este día. El primero es la búsqueda. Aquí hay 2 búsquedas. Luego se nos presenta el encuentro y finalmente se nos habla de la salvación. La búsqueda, esa búsqueda se ve de un hombre, como les mencionaba, que quería tratar de ver a Jesús, pero hay una búsqueda mayor aquí en este texto. Y es esa búsqueda de Dios. Algunos tal vez hemos pensado que estamos buscando a Dios. En el mundo encontramos personas que quieren buscar a Dios en las religiones, ¿cierto? Quieren buscar a Dios aún haciendo buenas obras benéficas. Quieren buscar a Dios encontrándolo en la filosofía, filosofía oriental, religiones, queriendo buscar a Dios. Pero el texto lo que nos deja ver en primer lugar es que hay un buscador más grande y ese buscador es Dios mismo. En la persona de Jesús, Él es el buscador por excelencia. Así que si un día tú escuchas a alguien diciendo, no, es que yo estaba buscando a Dios, tú puedes decir por dentro, no. Era Dios quien te estaba buscando a ti. E hizo todo lo posible para que tú lo conocieras. Porque es importante enmarcar esto. Nosotros no hacemos nada. Nosotros huiríamos de Dios. Nosotros nos alejaríamos de ese Dios que podría acabarnos hoy mismo. Es Él quien se acerca y nos muestra en primer lugar su gracia. Algunos de los que están conmigo aquí recuerdan una historia que yo he compartido en la iglesia de un hombre que conocí. Sigue yendo a la iglesia. Me encontré con él alguna vez porque precisamente alguien que está aquí con nosotros nos hizo la conexión y me dijo, pastor, esta persona ha estado conociendo algo de Dios por YouTube. Y yo pues me lesioné un pie. Esa persona que es fisioterapeuta me dijo, ¿por qué no hablas con él? En un momento en que estaba yo en su clínica, en su consultorio. Y empezamos a hablar con este hombre. Pasamos un buen tiempo. Finalmente, él termina bautizándose. El día que se iba a bautizar, se me acerca una persona y me dice, pastor, ¿usted por qué va a bautizar a este hombre? Usted no lo conoce. Usted no sabe quién es él. Usted no sabe todo el daño que ha hecho. Yo dije, pues la verdad, yo lo conozco como buena gente. Hasta tinto me ha invitado. Imagínense como Andrés, que nos invitaba ahora. Hasta tinto me ha invitado. Y bueno, terminamos el bautismo y todo. Y a él se le ocurrió la idea de, pastor, antes de bautizarse, yo quisiera que hiciéramos un grupo en mi casa. Yo dije, bueno, hagamos el grupo en tu casa. Hacemos grupos pequeños en casas allá en Medellín, con la iglesia. Y resulta que yo llegué, el primer miércoles que íbamos a hacer el grupo, yo llegué a su casa y cuando entré a su casa, él no se había bautizado aún. Yo dije, uy, Dios mío, qué miedo. Porque él tenía su casa así, como una sala un poco más pequeña, llena de altares a Buda. Tenía un montón de cosas ahí raras, de adoración, meditación zen, trascendental y todo. Y resulta que yo me empecé a angustiar mucho. Pero mi angustia no era por todo lo que él tenía ahí, sino porque había invitado a un montón de cristianos que yo dije, donde estos abran la boca, me lo espanta. ¿Por qué van a empezar a decir? Imagínate. Bueno, ahí. Trasfondo evangélico, clásico. Y bueno, me puse a orar con todo el corazón diciendo, Señor, haz que esta sea una oportunidad del evangelio, que tu luz brille. Porque pues la verdad pudo haber sido algo muy difícil. El caso es que llega la gente y no dijo nada. Hay un testigo acá, nadie dijo nada. Y terminamos esos grupos porque era 4 meses
Yo tenía aquí atrás una cabeza de esas, yo no sé ni cómo se llamarán, pero una cabeza rara. Yo decía, Dios mío. Bueno, Él me ha dado permiso de este testimonio por si alguno piensa que no. Y resulta que al final del grupo, Él se para y nos dice a todos, yo sé que para ustedes fue difícil estar en este grupo con todo esto, pero quiero decirles que esto se va para la basura. Y cuando ustedes regresen, van a ver la diferencia. Pues efectivamente yo regresé 2 meses después, ya a la víspera de su bautismo, y tenía un cuadro que había mandado a hacer, un cuadro gigante de una cruz, un señor caminando hacia la cruz, y abajo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y yo dije, gloria a Dios. Porque hoy llegó la salvación a esta casa. Muchas veces nosotros tenemos dificultad en ver quién debería ser cristiano y quién no. Hasta le puedo hablar de política y seguramente unos habremos dicho no merecen ni la salvación. Pero para Dios son personas perdidas. Como tú y como yo. Me encantó una canción, ni la había escuchado, que dice que no olvidemos de cómo éramos, de dónde veníamos. Porque lo olvidamos muy rápido. Éramos no amables para otros. Zaqueo era una persona no amable para su pueblo. Imagínate, quien les sacaba el último peso y hasta 2 y 3 veces les cobraba los impuestos, porque él era rico, no solo porque el imperio le pagaba, sino porque él sacaba su tajada. Entonces imagínate, en una reforma allá en Jericó, reforma que les tuvieran que subir nuevamente más impuestos y asfixiarlos con los impuestos, y él tranquilo en su casa, disfrutando de su plata, y quiere ver a Jesús un día, y preciso, Jesús quiere estar con él. Y ahí es donde viene este segundo momento tan importante en la historia, que pasa de ese que está buscando a Jesús a ser buscado y ser encontrado por Jesús, porque Jesús lo encuentra. Y esa dinámica que les mencionaba de mirarlo es importante en el pasaje. Jesús mira a ese hombre, seguramente pensando qué lo llevó a ser un idólatra del dinero, qué lo llevó a ser una persona tan repudiada y no importarle su pueblo. Sencillamente, él vivía para sí mismo. A él le importaba era su plata. Ni la reputación le importaba. Su dinero. Y Jesús lo llama por nombre. Eso fue otra canción, no sé si las escogieron por eso, pero Jesús mira a Zaqueo y le dice, ¡Zaqueo! ¿Te imaginas? Jesús no había tenido antes un cafecito con Zaqueo. Pasaba por primera vez por ese pueblo y lo mira y le dice, Zaqueo, Zaqueo, hoy, no mañana, hoy es necesario hospedarme en tu casa. Yo he tenido problemas con ese tema de hospedarse, porque antes me costaba hospedar gente, después tenía esa práctica de Jesús de decirle a alguien, hoy yo quiero estar en tu casa. Así que es muy bíblica, ¿ok? Si algún día la hacemos por acá, es bíblica. Hoy, bueno, tienen a Andrés, que Andrés dice, venga, quédese. Él es de los que dice, quédese acá, quédese acá, quédese acá. Y yo, ¡ay, qué pena! ¿No? Somos 10. Bueno, en este caso éramos 12, más complejo, ¿no? Pero Jesús no tenía problema en ir a la casa. A veces somos tan institucionales en la iglesia, ¿cierto? Como que la iglesia es venir el domingo. Sé que aquí procuran ser no tan institucionales. Sin embargo, casa es un escenario, el laboratorio de la fe lo llamamos. Es el escenario donde uno conoce realmente cómo es la persona. Aquí todos estamos bien peinados, bien vestidos. Seguro Zaqueo ese día estaba muy organizado. Jesús, hoy es necesario que yo vaya a tu casa. Ay, no tendimos la cama, no lavamos la loza. No hicimos almuerzo, no hubo mercado. Casa es un lugar donde tú reflejas lo que crees. Jesús va a ese lugar.
Jesús llega a ese lugar y ahí él mismo no muestra el pasaje, pero Jesús no dejaba de hablar del evangelio todo el tiempo. Marcos nos cuenta que cuando Jesús empezó su ministerio dice, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Jesús tenía clarísimo el evangelio. Estamos nosotros allá en Medellín estudiando el evangelio de Lucas y en el capítulo 20 Jesús va al templo y ¿saben qué está haciendo Jesús? Predicando el evangelio. No podría dudar para nada que Jesús le dijo a Zaqueo acerca del arrepentimiento y el perdón de pecados. De decirle a él que tenía que entregar su vida y no vivir más de la manera en que estaba viviendo. A vivir por fe y no por vista. Pero el texto no nos lo dice. Sí nos muestra el pasaje que ese acercamiento de Jesús transformó su vida de una manera tan profunda, que esa autoinvitación a su casa lo que muestra es el efecto de la fe en la vida de este hombre, repudiado, idólatra. Y miren los elementos que muestra de la salvación aquí, en los versos 8 en adelante. Zaqueo se pone en pie y le dice al Señor, mira, en mi versión, Nueva Versión Internacional dice, mira, Señor, le llama con el término de Señor, ¿cierto? Del dueño. Ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad. Fíjense un elemento tan importante acá. No es que Él va a hacer esas cosas para obtener salvación. No es que Él va a decir, bueno, yo he dañado a otros, voy a devolverles. Yo voy a volverme un generoso y entonces el Señor me va a amar. No, la ecuación con Dios es distinta. Él viene, te llama por nombre, se instala en tu casa y entonces ese efecto de gracia hace que tú respondas a esa gracia. Por eso Jesús hablaba de parábolas como el que encuentra ese tesoro escondido, vende todo lo que tiene. Porque cambia, se redimensiona el tema aún económico en la vida de las personas cuando son impactados por la fe. No hay necesidad de pedir. No hay necesidad de decirles involúcrense en el reino. No, es que entienden que les traza tan profundamente el evangelio que la respuesta a esa justificación son obras visibles, lo que dice Santiago. Ustedes han escuchado eso de que en la Reforma se habla de sola fe. ¿Han escuchado eso alguna vez? Sí. Que somos salvos solo por fe. Hay una expresión muy importante que debe acompañarse. Sí, la fe sola salva. Fe en Cristo Jesús salva. Pero la fe no viene sola. La fe viene acompañada de obras. Por eso el problema, el dilema con Santiago, bueno, tú tienes fe, sí, tú tienes fe, ok. Si tienes fe, entonces muéstramelo. ¿Han leído Santiago, cierto? Muéstramelo ¿cómo? Con tus obras. Ahora, hacer obras no es sinónimo de tener fe. Cuando uno entiende que el evangelio ha traspasado mi vida, me percibo hijo de Dios, como también lo cantamos hoy, gracias al que escogió las canciones, me hizo el sermón. Yo respondo a esa calidad de ser hijo de Dios, de un Dios generoso con su tiempo, viene y se instala en la casa de un hombre pecador, repudiado, saca tiempo, no sabemos cuánto tiempo estuvo en la casa de Zaqueo. Le habla del reino. Y el efecto es que este hombre hace por lo menos 2 cosas. Se vuelve generoso y restituye. Porque seamos sinceros, muchas veces nosotros llegamos a Cristo y hemos defraudado a mucha gente. Ojalá fuera solo económico, también moralmente.
Hemos dañado a otros. Y uno, no, soy nueva creación. Ya, las cosas viejas pasaron. Allá tú y tu problema. Te dejé en la quiebra, allá tú y tu problema. Te dejé en la quiebra emocional, allá tú y tu problema. Pero uno ve que la verdadera salvación implica, trae como efecto que la persona es generosa, y no estoy hablando solo de dinero, es generosa con todo lo que Dios le ha dado, con su tiempo, con sus dones. Es generoso en general, pero también tiene el componente de restitución. El cristiano, más que cualquier persona, debería entender lo que se llama justicia restaurativa. Es decir, si yo he hecho algún daño a otra persona en mi pasado y el Espíritu Santo está realmente golpeándome a la puerta y diciéndome, tienes que arreglar esto, tienes que pedirle perdón a esa exnovia, a esa exmujer, tienes que pedirle perdón a esa persona que le hiciste daño, mira, no digas las cosas viejas pasaron, eso es del diablo. No. La invitación que el Señor nos hace a través de Zaqueo es que nos pongamos de pie y le digamos al Señor, por tu obra en la cruz, por tu salvación, por esa sangre que se derramó preciosa del Hijo de Dios en mi lugar, yo puedo decirle a esa persona, mira, ¿cómo puedo restituir este daño que te hice? ¿Cómo puedo ser generoso con otros de tantas maneras que Dios nos ha bendecido? Porque el Dios que vino a salvarme fue un Dios generoso, que dio su vida por mí. Quizá por eso al final es que Jesús le dice, ciertamente este hombre es hijo de Abraham, hijo de la fe. Cuando menciona a Jesús a Abraham, nos remonta a ese pasado en el que el Señor muestra que Abraham fue el padre de la fe antes de la ley, antes de todo el sistema sacrificial. Abraham caminó por fe en este mundo. Y el Señor mira a Zaqueo y le dice, tú eres hijo de él. Tú eres hijo de él. Tú reflejas a tu papá. ¿Te pareces a tu papá? Porque el Hijo del Hombre vino a rescatar lo que se había perdido. Hay algunas implicaciones adicionales en este texto que quiero llamar la atención. El primero es el gozo con el que él recibe al Señor. Viste que está ahí la palabra gozo atravesada cuando Zaqueo baja enseguida, inmediatamente dice el texto, y se apresuró a bajar y muy contento, dice esta versión, muy contento, recibió a Jesús en su casa, muy contento, lleno de entusiasmo, dice la Nueva Traducción Viviente. Hay gozo y alegría al recibir a Jesús. Mira el impacto que tiene cuando uno se acerca a una persona no amable, pero que el Señor está obrando en él o en ella. Dios ya estaba obrando en Zaqueo. Él quería verlo. Por la razón que fuera. Él quería verlo. Razones aún equivocadas, torcidas, distorsionadas. Pero quería verlo. Pero cuando se acerca al Señor, le recibe con gozo. Qué regalo tan especial recibió Zaqueo ese día, ¿no les parece? Y qué regalo tan especial recibirían otros cuando nosotros en representación de nuestro Señor vamos y bendecimos a otros. Vamos a su casa. Lo segundo es la esperanza que da este pasaje para aquellos que no somos tan amables. De pronto esto no es tan fuerte para ustedes porque han recibido buenos bogotanos. Otros no tan buenos. Yo soy bogotano, pues por si a alguno le queda duda. Y podría llegar a ser que no sea tan amable para algunos, como si fuera del Medellín en medio de gente del Nacional.
Eso es lo que me toca a mí allá en Medellín, ¿ok? Aquí lo puedo hablar con tranquilidad. Pero más allá de eso, a veces los distingos políticos, a veces los distingos de trasfondos culturales, de raza, a veces hoy en día hablando de temas de género, tatuajes, tantas cosas más. Estigmatizamos a personas. Aún a personas, como nuestro texto nos decía, que efectivamente, públicamente eran no amables. Hay esperanza para ellos como para ti y para mí. ¿No les parece un regalo de gracia eso? ¿Que hay esperanza para ellos como para ti y para mí? Tal vez tú te consideras muy amable, pero otros te pueden ver como no amable. Uy, no, yo no me acerco a esa persona. Hay esperanza. Y la iglesia representa a ese que da esperanza. Así que una invitación muy importante es a movernos, a ir a otros, El texto tiene una firmeza tan grande en el tema de buscar. Lee las veces que habla de buscar. El Señor busca. Zaqueo quiere ir a buscar esas referencias a buscar al Señor. Y al final termina con ese broche de oro de que el Señor vino a buscar lo que se había perdido. La marca de la iglesia no es encerrarse. La marca de la iglesia es alinearse con su Señor e ir a buscar. Pero la advertencia que nos da el pasaje es que fácilmente somos como la multitud, el otro personaje del pasaje. ¿Sí ven qué hace la multitud? Por lo menos en dos momentos se nos narra. El primer momento es ser un obstáculo. Yo vengo es por mí, qué pena. Si el otro no alcanzó, allá. Como un viejo corito, si se acuerdan, lo pueden cantar conmigo. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios, allá tú. Ese es el himno al individualismo. ¿Cierto? Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Y allá tú. No lo canten, por favor. No, el texto nos muestra que esa multitud fue obstáculo, pero también fue crítica. Jesús quiere entrar allá y dice, ¿cómo así que Jesús va? ¿Cómo así? Hay gente mejorcita aquí en Jericó para visitar, ¿no creen? Que el Señor guarde a su iglesia de ponerse en línea con estos obstáculos que muestra el pasaje. Porque el Señor nos llama es a movernos, a participar y ser esos actores de gracia como Jesús lo fue. A llevar esa salvación a otros, amables y no amables. Aún en medio de nuestras agendas tan agitadas, tan apretadas, yo creo que si los que vinieron conmigo pudieran contar, dirían todos los cambios que tuvieron que hacer para poder venir y participar de este fin de semana. Cambios en sus agendas matrimoniales, de familia, laborales, ajustes aquí y allá. De hecho, nos vamos ahora al mediodía corriendo porque mañana continúa la agenda. Pero en medio de esa agenda, déjate guiar por el Señor. Porque hay una agenda mayor. Participar en buscar lo que está perdido. Esta mañana estaba orando este pasaje y recordé un texto de la Escritura que me llamó tanto la atención que seguramente la iglesia primitiva escuchó ese relato de Zaqueo. Y es Hechos 10. ¿Ustedes recuerdan Hechos 10? El Señor ve a un hombre, Cornelio, que está orando, que es una persona, esa sí es una persona muy querida por el pueblo, que da buenas ofrendas y hace actos de beneficencia. Una persona muy especial, de hecho me imagino poniendo a sus hijos a orar, muy religioso él, muy religioso, muy religioso. Y el Señor lo ve y le dice que llame a Pedro. ¿Recuerdan la historia? Y Pedro tiene una visión, el Señor le baja un blackout, ¿cómo se llama esto? Un screen ahí,
y 3 veces y le dice, mata y come, mata y come, mata y come. Él como que a ver qué querrá el Señor, no entiendo. Finalmente lo buscan porque el Señor le dice a Cornelio, estaba más sensible al señor Cornelio que Pedro, y le dice, vaya y busque a Pedro que está hospedado en tal lugar y que venga y hable con usted. Bueno, llaman a Pedro, Pedro va y lo primero que le dice a Cornelio es, bueno, usted sabe que por mi religión me tienen prohibido hablar con usted. Ese es el antievangelismo, ¿no? Y va y empieza a hablarle, le dice, pero Dios me dijo que viniera, y le empieza a compartir el evangelio. Para aprender cómo compartir el evangelio, lea lo que dice Pedro ahí a Cornelio. Está claro cómo le muestra el evangelio y termina hasta bautizándose todo el mundo allá. ¿Se dan cuenta que para nosotros no va a ser fácil salir de nuestro contexto? Estar tan amañados y tan cómodos en nuestro lugar para salir a otro lugar, porque el Señor tiene que mostrarle hasta una visión a Pedro y que representa a la iglesia. El Señor tiene que mostrarnos que su deseo es ir a alcanzar a lo que está perdido y que necesita salvación. Uno podría haber dicho a Cornelio, no, pero el hombre ya da ofrendas, el hombre ya ora. Bueno, está bien, dejémoslo así. No. Todavía necesitaba escuchar el evangelio de Jesucristo. Y Dios mueve a Pedro y a otros para que vayan a la casa de Cornelio y le hablen de Jesús. ¿Estás tú dispuesto o dispuesta a unirte a ese proyecto del Señor? ¿Estarías dispuesto hoy, dispuesta a considerar no que el pastor Andrés te diga a dónde ir y volver esto una estructura de tú a esta casa, tú a esta casa, tú a esta casa, tú a esta casa? Sino ahora mismo orar y escuchar al Señor, que seguramente hay un familiar, un primo, un tío, un vecino, un cristiano que no ha vuelto desde pandemia, o bueno, yo sé que esto empezó en pandemia, entonces un cristiano que no ha venido por primera vez y que está allí sin iglesia. Yo quisiera que oráramos por eso en esta hora. Pero antes de que yo le acompañe en una oración, quiero pedirle que usted ore allí. Por algo que el Señor le haya hablado de la historia de Zaqueo. Yo sé que nos cuesta ir a buscar. Nos cuesta. Pero el Señor nos moverá a eso. Señor Jesús, yo quiero agradecerte esta mañana por las personas que tú has traído a este lugar por primera vez. Muéstrales de tantas maneras, Señor, que tú quieres alojarte no solo en sus casas, sino en sus corazones. Que aunque sus pecados hayan sido peores que los de Zaqueo, tú por eso, Señor, no te eximes de ir a sus vidas como a las nuestras. Nosotros en muchos aspectos, Señor, por tu gracia ya no somos como Zaqueo, pero lo fuimos. Pero hoy necesitamos nuevamente tu gracia, Señor, para recordar que nuestro llamado como iglesia, como iglesias, es a participar de esa máxima tuya, Señor, de ayudar en la búsqueda y el rescate.
Eres tú quien hace la obra, Señor. Eres tú quien va a abrir corazones y casas en este lugar. Eres tú quien pondrá nombres, Señor, de personas que aunque nos costara por muchas razones, podríamos ir y en tu nombre llamarles por nombre y decir que tú, Señor, quieres estar con ellos. Gracias por venir a nosotros, Señor. No lo merecemos, ni lo merecíamos. Muchos de nosotros lejanos, queriendo verte de lejos, no involucrarnos contigo. Tener el menor contacto posible contigo y con otros. Pero tú nos llamas y nos introduces a una comunidad, Señor. Gracias porque vemos aquí a un segundo recaudador de impuestos en quien se puede confiar. Pero aquí hay más, Señor. Hombres y mujeres, salvados por tu gracia, justificados por la fe. Podemos servirte a ti, Señor, para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Reunión Colombia. Amigos que se aman, aman a Dios y su misión.